apreciados estudiantes de la formación complementaria de ese desarrollo, curso Excel intermedio, jornada de la noche. Hoy 30 de julio de 2020 vamos a dar inicio a esta sesión. En el día de ayer terminamos la segunda semana y hoy estamos iniciando entonces nuestra sesión 11. Entramos ya en la recta final, última semana. Por eso me gustaría revisar la prueba para que nos quede claro los temas que se evaluaron allí y que hicimos mal y podamos tomar entonces acciones, ¿cierto? Eso pienso yo que es lo más importante. Entonces la voy a compartir en este momento. Voy a compartir pantalla. Vamos a compartir. Bueno, esta es la prueba. Voy a esperar que ustedes la estén viendo. Ya deben estarla viendo, ¿cierto? Confirmen. Pero ya yo la estoy viendo acá en el monitor mío. Eso todavía no sale. ¿Ya le salió? Todavía no me ha salido, no señor. ¿No ha salido? Ya debió haber salido. Sí, sí salió. Ya salió. Bueno, lo de siempre, que hay partes donde se demora más para llegar. Depende de lo que, del vehículo que coja en el internet. Bueno, aquí había un cuestionario. La evaluación en la primera hoja está el cuestionario. Ahí se los voy a compartir. Ahí aparece. Todas las preguntas están aquí. Entonces, esa es otra cosa que a veces noto. Después que pasan las cosas, uno siempre se pone a analizar y mirar a ver dónde que se está fallando, ¿verdad? Dónde pueden estar los posibles inconvenientes. Saben que yo he llegado a la conclusión que a algunos estudiantes a veces no les va bien en los exámenes, sobre todo de Excel y de otras asignaturas, es porque no leemos bien. No leemos bien. Tenemos problemas, no estoy diciendo que todos, pero algunos a veces leemos muy rápido, como por salir del paso. Y otros a veces no tenemos lo que se llama, en un buen grado, lo que se llama comprensión lectora. Comprensión lectora. Se leemos, pero comprendemos mal. Por ejemplo, en la primera pregunta dice, ordene la base de datos 1 por orden alfabético descendente. Por primer apellido, segundo apellido y nombre. Hay personas que no tienen claro qué significa ese concepto de descendente. Es de la Z a la A. De la Z a la A, bajando, descendiendo, bajando. Entonces, en el alfabeto se entiende que cuando es de la A a la Z es ascendente, porque vamos subiendo de la A a la Z. Vamos de la primera a la última. En cambio, cuando es descendente, vamos de la última a la primera. Entonces, eso muchas veces no lo tienen. Efectivamente, yo he revisado algunos exámenes y aplican el ordenamiento y lo aplican, pero lo aplican de la A a la Z, lo aplican ascendente. Esa pregunta efectivamente queda mal respondida, porque yo lo pedí fue descendente. Bueno, vamos a hacerlo muy rápidamente. Entonces fíjate que hay una base de datos para cada pregunta. Para cada pregunta hay una base de datos. Me ubico en cualquier parte de la base de datos, doy clic en la pestaña datos y digo ordenar. Ordenar. Fíjense que efectivamente esta base de datos en este momento me está presentando un pequeño problema y es que está dejando una celda por fuera. Está dejando la primera celda ahí por fuera y eso no debería pasar. Yo me devuelvo y como esta base de datos no es muy grande, yo la selecciono. La selecciono con el mouse si quiero o lo puedo hacer. Esta base de datos no es grande, mírenla. Ahí me pasé. Porque a mí me tocó recortar esta base de datos para que pudiera subir
a modo. Listo. Miren, la seleccioné y ahí suelto. Entonces, ya la base de datos ahora sí me quedó completamente seleccionada. Y ahí sí aplico entonces datos, ordenar. Eso pasa cuando por algún problema en la base de datos no se ordena, no la selecciona completa. Bueno, entonces ya estoy en ordenar. Ordenar. Entonces, ¿qué digo? Ordenar por, como me dijeron que en orden alfabético, y la pregunta inclusive dice los campos. Hombre, ordenar por primer apellido. Escojo ese campo. Agregar nivel. Agrego el siguiente nivel y escojo segundo apellido. Y escojo el siguiente. Agrego otro nivel para escoger el nombre. Listo. Pero fíjense que si hay que mirar hacia la derecha porque él por omisión normalmente ordena de la A a la Z. Y la pregunta dice que es de la Z a la A. No dice que es de la Z a la A, pero dice que es descendente. Entonces tengo que cambiar estos criterios aquí. Los criterios de ordenación los cambio en los 3 campos. Lo cambiamos y ahí sí entonces queda lista nuestra herramienta para ordenar la base de datos. Vamos a aceptar. Efectivamente ya lo ordenó. Aquí la primera letra que está en la base de datos es la C y empieza con cera. Ese es el primer apellido porque esta base de datos está más pequeña. Pero efectivamente está ordenado en orden alfabético descendente. Eso era lo que había que hacer ahí. Dejarme eso así quietecito y pasar a la base de datos 2. ¿Qué decía la pregunta? Bueno, aquí está resuelto, pero yo lo voy a quitar porque esa no es la idea. La idea es hacerlo rápidamente. La segunda base de datos, la segunda pregunta decía que había que aplicar un subtotal. En la base de datos 2 aplica un subtotal por barrio para saber cuántos habitan en cada uno de ellos. Fíjense que ahí está la pregunta, ahí está la respuesta a la función que debo usar. Dice cuántos por barrio. Ven, me voy a la base de datos 2. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Ordenar por barrio. Ordenar por barrio. Es lo primero que debo hacer. Ordenar por barrio. Entonces digo datos, ordenar. No se me puede olvidar eso. Y digo que, fíjate, acá ya la base de datos sí está bien. No tengo que seleccionarla. Y le digo que voy a ordenar por barrio. De la A a la Z. Casi no importaría porque yo no especifiqué si lo hacen de la A a la Z o lo hacen de la Z a la A. Lo importante es que quede ordenado por barrio. Aceptar. Y una vez ordenado por barrio, ahí mismo en datos voy a subtotal. Subtotal. Y entonces él me pregunta, para cada cambio en, ¿qué campo debo seleccionar aquí? ¿Qué campo debo seleccionar? Barrio. Barrio, para cada cambio en barrio. Eso me alegra, los veo cuchillas. Y señalo un campo donde yo quiero que salga acá donde dice agregar subtotal A. Bueno, pero antes tengo que decir qué función voy a usar. ¿Qué función debo usar allí? Cuenta, profe. Función cuenta. Bien, los veo bien. Y damos a aceptar. Ahí se aplicó el subtotal. Y yo debo decir clic en 2. Así quería, yo les dije que ojalá me lo hubieran dejado así en el examen. Si no me lo dejaron así, yo de todas formas voy a dar clic en el nivel 2 para mirarlo así. Que yo pueda mirar muy rápidamente. Profe, a mí me aparecen, disculpa, a mí me aparecen no así como lo tiene usted, sino en la misma celda descrito, o sea, cuenta de la esperanza, por lo menos la cantidad, pero no me aparece acá directamente, o sea, yo no lo copié, sino en la misma celda me aparece todo. La misma celda, ¿cómo? ¿Viste? O sea, en la misma celda,
están los barrios, me aparece por lo menos cuenta Bruselas, cuánto hay en Bruselas, me aparece en la misma celda abajo. Bueno, porque como yo lo ordené. Te aparece abajo, pero tú lo ves abajo del barrio cuando no ha dado el nivel 2 acá. Eso es todo. No es que está bien, pero cuando doy nivel 2 ya me sale resumido. Mira, tú lo tenías así, ¿verdad? Y cuando cambia el barrio, debajo te aparece, mira, como aquí. Mira. Ahí dice cuenta Bruselas y sale el número. Cuenta el Pozón y sale el número. Pero la mejor forma de verlo es... Exacto, así que me sale. Bueno, yo le doy clic en 2. Ese es el nivel 3. Damos clic en 2, tú das clic en 2 y ya enseguida se te coloca así, como lo tengo yo acá ahora. Que ya hace el resumen barrio por barrio. Eso es todo lo que se hace. Pero está bien. Sí. O sea, yo quería que me lo dejaran así, pero si no lo dejaron así, yo igualmente voy a dar clic en el 2 para verificar que esté bien. Los barrios no pueden salir repetidos. ¿Por qué? Porque está ordenado. Si salen un poco de barrios juntos, y es porque no ordenaron. Entonces hizo el subtotal cada vez que lo encontró y eso no, eso así no es. ¿Sí? Ayer alguien comentaba que se le demoró porque no ordenó. Si no ordenamos, no nos da. Bueno, ese mismo subtotal lo aplicamos se aplicó por la opción administradora. Por eso no lo voy a hacer. Porque por administradora se hizo igualito. Ordenar por administradora y luego aplicar el subtotal por administradora. Y era cuenta, era igualmente cuenta. ¿Sí? Acá yo lo estoy quitando porque en este archivo que cogí están hechos. Voy a quitarlos un momentico. Bueno. Luego acá pedía la 4 que por municipio. Pero por municipio pedía, vamos a mirar la pregunta. En la base de datos 4 aplique un subtotal por municipio para hallar el monto por cada uno de ellos. Es ahí de esta, para hallar el monto. Cuando a mí me dicen para hallar el monto, ¿qué función uso? ¿Qué función creen que van a usar? Vamos a hacer subtotales, pero ¿qué función uso dentro del subtotal? Suma. La función suma. Entonces, ordenar previamente por municipio, ya que en este caso está ordenado. Y decimos subtotal para cada cambio en municipio, porque por ese concepto es que lo pidieron, es aplicar la función suma. La función suma. Y tengo que señalar el campo monto. Eso sí, no puede fallar. Porque el campo monto es el que tiene los valores. Es el que tiene la plata que en este momento yo voy a sumar. Tiene las cantidades. Y esa fue la que se me olvidó. Y damos a aceptar. Bueno, precisamente para eso estoy haciendo este recuento. Para que cuando uno ya después le vuelven y le dicen, mire, usted se equivocó aquí, usted hizo, y uno mismo se da cuenta, ¿cierto? Uno mismo cuando está viendo esto se da cuenta, mira, que ahí fue donde yo lo hice mal. Damos el 2, y entre otras cosas, en esta base de datos hay solo 2 municipios. Ya quedó, porque quedó Cartagena y Santa Catarina. Entonces me dan mis totales por cada uno de ellos. Eso no tiene... No, así la hice también, así está bien. Bueno, listo, eso me alegra. Yo quiero es que lo tengan bien. En la siguiente pregunta se pidió entonces el promedio por barrios. En esa pregunta se dijo que queríamos encontrar el promedio por barrio, hombre. Ordenan por barrio, aplican el subtotal, pero dentro del subtotal usan ¿qué función? Promedio, profe. Promedio. La función promedio dentro del barrio. Eso era todo lo que había que hacer allí. Entonces esta ni siquiera la voy a hacer. Precisamente es un recorderis, porque quiero que este tema le quede bien claro y porque les reitero que se puede volver a evaluar. ¿Sí? En la última evaluación, que ya es el próximo miércoles. Ayer, ya preparándose. Nosotros trabajamos hoy, mañana, y después trabajamos lunes y martes. Y el miércoles es la final. Bueno, aquí en la otra pregunta, aquí dice que apliquen un filtro.
Pero fíjense que habla de un filtro, no dice filtro avanzado, dice, Normal. ahí dice, aplique un filtro en la base de datos 6 para saber cuáles son las mujeres afiliadas a Mutual Ser. Si a mí me dicen aplique un filtro, yo puedo aplicar el autofiltro. Si quiero, aplico el avanzado. Pero a lo contrario, si no funciona. Si me dicen que es avanzado, hay que aplicar el avanzado y no el autofiltro. ¿Sí está claro? Bueno, un filtro normal, datos, y doy clic aquí, en el icono de filtro. Y aplican 2 filtros, uno por administradora, quitando todo y diciendo que de Mutual Ser. De Mutual Ser, le seleccionan todo y Mutual Ser, aceptar. Ya busqué todos los que son de Mutual Ser. Pero como me dijeron que eran solo las mujeres, me voy al campo del censo usuario. Ahí aplico el otro filtro. Quito a los hombres. Quitamos el campo que identifica a los hombres ahí y damos a aceptar. Listo. Ahí está aplicado ese filtro. Abajo dice que se encontraron 641 de 1400. Entonces ya eso lo dejaban así y seguían. Ahí todo el mundo va revisando y sabe cómo le fue. Si le está saliendo bien o tuvieron algún error. El siguiente filtro sí dice que era avanzado. Filtro avanzado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que debo yo hacer cuando voy a aplicar un filtro avanzado? ¿Qué me colabora? La barra de arriba, profe, ponerla al lado. ¿La barra? Profe, copiar los criterios, ¿no? Los criterios. Los encabezados. Pueden decir los encabezados o los nombres de campos. La primera fila que identifica cada uno de los campos. ¿Sí? La primera fila. Puede decir la fila de los encabezados o la fila de los nombres de campos de la base de datos. Se copia a otro lado. Se selecciona y se copia en otra parte. Voy a copiarla al lado. Otra cosa ya está copiada, pero y la copiamos a otro lado. Bueno, ¿por qué? Porque esta fila que copié es donde voy a colocar ahora ¿qué? Los criterios. Bueno, la pregunta dice que se seleccionen los hombres de 3 barrios que están ahí específicos: Ternera, El Socorro y La Esperanza. Sí, entonces pongan atención. Cada vez que cogen una línea para un barrio, tienen que escribir el censo. Siempre hombres, La Esperanza. Hombres, Ternera, y hombres, Socorro. ¿Sí? Eso tienen que hacerlo así. Y lo otro es que esto del usuario, del censo usuario, tienen que escribirlo tal cual es como está en la base de datos. Lo mismo los nombres de los barrios. Por ejemplo, allá, el barrio se llama El Socorro, pero en la base de datos aparece como Socorro. Entonces hay que dejarlo tal cual como está, porque si no, no lo encuentro. ¿Sí? Bueno, entonces se vienen para su base de datos, se vienen hacia la base de datos y aplican el filtro avanzado. ¿Cómo se aplica el filtro avanzado? ¿Por dónde? Coge avanzados aquí donde está ordenar, avanzado. Avanzada, profesor, avanzada. Avanzada, dice es avanzada, sí, ahí al ladito del filtro, del otro filtro, del autofiltro, dice avanzada. Damos clic. Aquí en datos, avanzada. Sí, ahí le damos clic. ¿Qué sucede? Después toma todo lo que la barra que puso del otro lado y le da. Ah, no, espere. En la de abajo, aquí donde tienes que seleccionar la base de datos. Bueno, miren, ella selecciona toda la base de datos. Eso lo hace automático. Selecciona la base de datos. También nosotros definimos esto que dice primero, filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Bueno, si yo no la quiero mover a otro lugar, dejo esa opción. Si la quiero mover a otro lugar, tendría que dar clic en la otra opción. Pero lo que sí tengo que revisar son ¿qué? Los criterios. Los criterios.
Entonces, yo vengo a mirar dónde coloqué los criterios y selecciono, incluyendo el nombre, los nombres de los rótulos, selecciono en este caso las 3 filas. O sea que selecciono 4, ¿cierto? Con la que tiene el nombre arriba. Tengo que hacer eso, seleccionarle dónde están los criterios. Y ahí sí decimos aceptar. Damos clic en el botón aceptar. Y efectivamente ya no lo hizo, mira. Aquí dice que sacó 90, dice abajo. Y vamos a mirar, por ejemplo, ¿qué tendría yo que revisar para estar seguro que esto está bien? Por ejemplo, no puede haber una sola mujer aquí, porque el criterio que se le indicó para todos los barrios fue que eran hombres. Y acá, en el barrio, solo deben aparecer 3 nombres de barrio: Ternera, La Esperanza y Socorro. Fíjate que el nombre como están en la base de datos es Socorro. No aparecen ordenados completamente. Mira, acá aparece otro grupo de La Esperanza, aquí aparece uno de Ternera, luego La Esperanza otra vez, pero lo importante es que no pueden haber de otro barrio. Donde me salga ahí alguien de San Fernando o de Cayón Villa, ya eso estaría mal. Dígame. ¿Sí está claro ahí? Entonces, fíjate, ese es un filtro avanzado. La diferencia es que para aplicarlo, siempre hay que copiar los nombres de los rótulos a otra parte. Yo le expliqué unos ejercicios copiándolo así, hacia la derecha, y otros, recuerdo que insertamos unas filas y lo copiamos encima de la misma base de datos. ¿Sí? Siempre dejando espacio entre esos criterios y la base de datos. No pueden estar pegados. Deben quedar filas en blanco. ¿Sí, dime? Profe, decirle que a mí se me hizo más cómodo así en la parte de arriba, insertando las filas. Sabe que sí, pero bueno, como dice un dicho, ya todo es cuestión de uno acomodarse. Te acomodas, si te acomodaste mejor así, sí, pero en parte sí parece más para ti, la estás viendo allí mismo, ¿verdad? Y ahí mismo lo pones. Bueno, en esta base de datos 8, dígame, ¿quién me va a hablar ahí? Digo que para mí fue Haile, a mí fue más difícil hacerlo arriba, tuve que hacerlo, trasladarlo a otro sitio. Bueno, todo el mundo, como te digo, cada quien busca su forma, pero arriba lo importante es que dejes filas en blanco separadas de la base de datos. No pueden, entonces, inserta suficientes filas, cosa de que nunca se vaya a pegar los criterios con la base de datos. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta. ¿Sí? Bueno, pero como les decía, lo importante fue que lo aplicaran. En la base de datos 8, ese filtro que se manda a aplicar allí no arroja, o sea, no trae registros, queda en blanco. ¿Por qué? Porque no hay registros que cumplan con esos criterios. No hay nadie. O sea que lo que quiere decir que en esta base de datos, ya ustedes se dieron cuenta allá adelante cuando aplicaron el subtotal, que aquí los únicos municipios que estaban era Cartagena y Santa Catalina. Cartagena y Santa Catalina. Sí, pero fíjate que aquí aplicaron un filtro avanzado. Eso era que yo hacía eso y no me salía nada. Yo bueno, dándole y eso no salía nada. Esa era la respuesta. Pero resulta que de Santa Catalina no hay mujeres. Entonces, y hombres de Arjona menos, porque Arjona no hay. Entonces, efectivamente, les puedo jurar que cuando lo coloqué no lo hice adrede para que saliera así. No, yo no me había dado cuenta qué municipio, pero es que eso puede ser. Tú a veces mandas a buscar un dato y no hay nadie. Bueno, esa es la respuesta. No, de esa gente que ustedes estaban dando a buscar, no, aquí no hay nadie en esta base de datos. No hay quien cumpla profe, con eso. A veces uno tiende a pensar de que lo está haciendo mal y es que la base de datos no tiene ese registro. No tiene esos registros, claro. Pero ahí es donde está cuando yo estoy seguro de lo que estoy haciendo. Si yo sé lo que estoy haciendo, yo digo, no, si yo lo estoy aplicando bien, si no saca a nadie, es porque está mal, es porque no hay. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, eso quedaba así en blanco. Eso no traía a nadie. Listo. Ya después la pregunta en la base 9, ya eso fue lo más fácil que yo he podido ver, pero sin embargo hay personas que no lo hicieron, que mandé a que aplicaran la función día
la función mes y la función año, que pusieran la fecha actual y calcularan la edad. Eso, cuando yo califico, lo califico uno por uno. O sea que yo aquí califico 5 puntos. 5 puntos. Los que no lo hicieron, bueno, son 5 puntos que perdieron ahí. ¿Sí? Porque claro, porque es que una persona puede hacer uno solo y no hacer los otros. Entonces hay que calificarlos uno a uno. Profe, Sí. yo no me equivoqué, o sea, lo que pasa es que en la pregunta 9 yo me confundí y yo le puse como que el formato condicional a eso también y le colocó a la 10 también, o sea, eso no importa, no hay problema. No importa. Él se pedía ahí, mira, en este caso está hecho ahí. No, yo lo califico ahí. Fíjate, ahí hay otro punto. Ese es otro punto, que hayan aplicado el formato. Profe, a mí también me pasó lo mismo, o sea, puse en la base de datos 9 lo que tenía que hacer en la 10. No, eso no, yo estoy pendiente ahí, lo importante es que lo hayan hecho, pero me interesa que hayan hecho esto, porque es que el que no hizo esto de poner las funciones día, mes y año, y la función hoy o ahora, y no calcula la edad, son 5 puntos que pierde allí automáticamente. ¿Sí? Le rebaja bastante la nota. Bueno, por último, se mandó a que aplicaran formato condicional en el campo censo usuario, que validaran que siempre ingresaran los datos, ya sea femenino o masculino. Bueno, ese era el examen. Ese era. Ahora que ya revisaron aquí ¿cómo creen que les fue? 5. Profe, pero faltó un punto. ¿Cuál? Sobre eliminar las filas duplicadas. Ah, sí. Pero sí, no había igual, no había duplicado. No había. Bueno, igual lo aplica. No, profe, sí estaban algunos nombres iguales. Profe, si había, pero cambiaban. Sí había. Había, profesor, sí había. Pongan atención. Él mismo, yo lo reviso. Yo vuelvo y aplico. Mire, cuando voy a aplicar eso, yo en la base de datos que tú me entregas, le aplico quitar duplicados. Mira, voy a darte y digo quitar duplicados. Hago todo el procedimiento y digo aceptar. Si me sale así, que me dice no se encontraron duplicados, yo digo, bueno, ya lo hizo. Yo no sé si había o no había, pero digo, lo hizo. Pero como encuentre que aquí me diga que va a eliminar aunque sea uno solo, es porque no lo hizo. ¿Sí? Entonces, ustedes tenían que verificar eso, aplicar eso de todas formas. ¿Ah? No lo hiciste, ¿verdad? Yo no lo apliqué porque como yo no miré, yo no lo apliqué. No. Bueno, eso es lo otro que no hay. Yo creo que sí habían unos cuantos, pero bueno. Profe, a mí me parecía lo siguiente, me dice que 3.393 valores duplicados encontrados y quitados 1.347 valores. Único no, permanece. Pero no pueden ser tanto en esta base de datos que solo tiene 1.400. Okay. Mira, vamos a hacerlo en la base de datos 1, que esa base de datos no se tocó. Y las bases de datos eran iguales, ¿sí? La base de datos eran idénticas desde la 1 hasta la 10. Voy a ubicarme aquí y voy a decir quitar duplicados. Seleccionar todo. Vamos a salir de esa duda. A aceptar. Mira, dice que hay 419. Hay 400 valores duplicados encontrados y quitados. Sí, sí hay. 419 valores hay. Las bases de datos eran idénticas. Yo lo único que hice fue copiarlas hacia las otras hojas. Pero es la misma base de datos. Entonces sí había. Listo. Bueno, esas son las preguntas. Realmente. Bueno, a mí me elimina un poco vaina entonces. Por eso. Si te las elimino en esa base de datos, es la última, yo verifico y ese es un punto que también vale. Bueno, esa fue la evaluación. A mí no me parece que fuera tan difícil, porque inclusive se preguntan varias veces lo mismo. Lo único que habían variantes, por ejemplo, el subtotal. Del subtotal hay 4 preguntas, pero bueno, con funciones distintas. Eso era para verificar que habían revisado eso. Los filtros, o sea, pero si revisamos por tema, realmente lo que hay es como 5 temas nada más, ¿cierto? Ordenamiento, subtotales, filtro,
autofiltro y filtro avanzado, formato condicional, una pregunta, validación de datos, una sola, y quitar las filas. Y la pregunta esta, que para mí era la más fácil, la de la base 9, de aplicar las funciones año, mes y día. Eso, y lo acabamos de ver. Bueno, esa fue la revisión que efectivamente, bueno, yo quería hacer para que... Siempre es bueno hacer la retroalimentación para que nos quede más claro. Al que le fue bien, recuerda y dice, sí, eso lo hice yo bien. Y el que no, también le sirve. ¿Sí? Me parece muy, muy positivo eso. Casi siempre hago eso en mis cursos. Siempre se demoran un poco allí, pero yo creo que es importante hacerlo, porque finalmente lo que se quiere en estos cursos es que la gente aprenda. O sea, yo no hago nada con terminar este curso y dice, ya lo terminé, y resulta que la gente no aprendió. ¿Sí? Bueno, voy a compartirles un archivo con el que vamos a trabajar una actividad que tengo programada para hoy. Este archivo, ya en un segundo deben estarlo viendo. Allí está. ¿Sí lo ven, cierto? Sí, profe. Bueno, pónganme atención. Este taller que tengo yo aquí. Es una nómina, ¿no? Esta es una nómina, sí. Esta es una nómina que traigo a colación. No tanto en este curso tengo varias personas de talento humano, ¿cierto? Necesito unas personas de talento humano. Y tengo también de auxiliar contable y auxiliares administrativos. Pero eso no quiere decir, yo soy de los que pienso que el manejo básico de una nómina debería tenerlo casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque a mí también me pagan y yo debo estar pendiente. Entonces, si me pagan de más, nadie dice nunca nada, pero como le pagan de menos, y la gente está pendiente y encima va y reclama, para poder reclamar, porque si no, ¿cómo reclama si no sabe qué le están pagando? Le ponemos atención. Aquí yo tengo vamos a revisar esto, primer apellido, es una base de datos, ¿no? Segundo apellido, nombre completo, que lo hicimos con concatenar, que ustedes manejan eso. Tengo el cargo, tengo el sexo, tengo la base de datos inicial, mucha información. La fecha de nacimiento, aquí lo separamos año, mes y día, calculamos la edad. Eso es importante en la nómina tener la edad, sobre todo por muchas razones. Fíjense que ahora con la cuestión del coronavirus, las personas mayores de 62 años, ya a esas por ningún motivo las están dejando que vayan a trabajar, que vayan al sitio de trabajo. Entonces, yo aquí podría saber inmediatamente quiénes son esas personas que tengo que, por mucho que me autoricen a abrir ahorita con esa restricción, no los puedo aceptar. Bueno, yo aquí tengo el sueldo mensual, que tengo lo que se llama el sueldo mensual de cada uno, y aquí tengo una columna que dice días trabajados. Y ahora sí vamos a comenzar a liquidar aquí donde dice salario básico. Salario básico. Yo quiero que alguien me pueda hacer esa claridad para distinguir entre qué es sueldo mensual y qué es salario. En este caso, salario básico. ¿Quién me colabora? Profe, disculpe. El salario básico viene por los días trabajados. Pero bueno, por favor, uno solo. ¿Quién quiere? Salario básico es lo que le dan por los días trabajados. Por los días trabajados. ¿Y qué sueldo entonces? El sueldo es el salario que tiene la persona, lo que le pagan por el mes trabajado. Profe, no podemos decir que el sueldo es el salario. Bueno, el sueldo es la asignación. Sí, bueno, dime la otra persona que quiere opinar. ¿Qué dices tú? ¿Quién iba a opinar? Es que así no los distingo, pero dale, creo que es Cruz, ¿no? De la Cruz. Díganme, participen. Profe, yo pienso que el salario básico es por el salario que básico. firman, ¿no? ¿Cómo? Sí, salario básico es por el que firma, el que dicta la empresa. Y el sueldo como tal es el total recibido, incluido horas extras y todo lo que De tiene las que ver extras, de los domingos y festivos y eso. Profe, bueno. El de vengado. El total de vengado es lo que ustedes están hablando. El salario
salario básico es lo que tú pactas con la empresa. Y el salario mínimo es lo que dispone el gobierno para cancelarte. Bueno, pero fíjate que el salario mínimo, eso sí es cierto, pero no estamos hablando ahorita del salario mínimo. Tengo entendido que Didia trabaja en recursos humanos, ¿verdad? Me parece que alguna vez me comentó eso. ¿Sí? Bueno, eso no... Vamos a aclarar esto. El sueldo mensual, creo que como alguien lo dijo, es lo que se dice que yo gano mensualmente. Pero eso es nominal, nominal. ¿Qué es eso? Si yo entro hoy a una empresa, me contratan. Apenas yo firmo el contrato, ahí dice, su sueldo mensual será de 3 millones de pesos. Ahí dice. Ahí lo dice. Entonces es nominal. Pero eso no quiere decir que ya yo me lo gane. ¿Sí está claro? Entonces cuando ese es el que pacta uno con la empresa, el sueldo mensual. ¿Sí? Sí está claro. Y se llama mensual porque eso es por el transcurrir de un mes, por 30 días. Eso lo pacta. Uno no pacta el salario. El salario sí, como decía alguien también, es lo que ya uno realmente devenga cuando trabaja. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia. El sueldo es nominal. ¿Qué es eso de nominal? Que eso está escrito en un papel, pero yo realmente no me lo ganaré cuando trabaje y trabaje los 30 días. Mientras no. Y por eso es que mejor se liquida, porque a todo el mundo no se le paga el sueldo mensual, tiene que trabajar. Y será en igual cuando trabaje 30 días. ¿Está claro? ¿Está claro eso? ¿O tenemos dudas todavía? Sí, ahí está claro, profesor. Ahora, ¿algunos de ustedes saben por qué lo que le pagan a las personas se llama salario? Y todavía se llama salario. ¿Ah? Eso está basado en la época antigua, profe, cuando hacíamos negocios, cambiaba a la gente las cosas por sal. Exactamente. Y ahí viene la palabra. Sí, a la gente le pagaban con sal. La sal era un elemento muy importante. Y a la persona le pagaban con sal. Y ya después, la persona que tenía sal podía hacer lo que se llama trueque con otros que tuvieran otros elementos. La sal era algo tan importante que servía era una moneda en ese entonces, servía de valor de trueque para cambiarla. Y de ahí quedó el nombre de salario. Ahí quedó. Sí. Bueno, entonces el salario, Profe, dígame. Esa nómina usted no la tiene, no la puso en la plataforma o algo así, para uno como que ir haciendo lo que usted está haciendo también. No la puse, pero mañana la encuentres para que practique. Sí, hoy estuve muy corriendo y no lo pude hacer. Bueno, entonces pongamos atención, vamos a liquidar entonces el salario básico. El salario básico se liquida siempre teniendo en cuenta que el sueldo. Sueldo mínimo. Pero no, el sueldo de la persona, que el sueldo puede ser el mínimo. Hay personas que devengan el sueldo mínimo. Aquí, entre otras cosas, lo tengo. Pero el sueldo de una persona no necesariamente es el mínimo. ¿Sí? El gobierno estipula, ¿para qué estipula el gobierno lo que se conoce con el nombre del salario mínimo? Para protegerlos y que nadie le puedan pagar menos de ese valor. Eso es lo único que hace el salario mínimo. ¿Sí? Todos los años el gobierno lo establece para regular de que de pronto una persona no le ofrezca a otro 500,000 pesos por trabajar un mes. No lo puede hacer porque lo demandan y pierde esa demanda automáticamente. Porque el mínimo debe ser ese. ¿Sí? Yo te puedo pagar de ahí para adelante. Hay personas que ganan mucho más. Entonces, fíjate que cada quien tiene puesto su sueldo. Cada quien tiene puesto el sueldo. Entonces yo lo puedo liquidar. Sí, siempre que voy a tener en cuenta el sueldo de cada quien, que puede ser el mínimo. Eso es otra cosa. Sí. Entonces vamos a hacer la fórmula aquí. Igual, ¿qué celda creen ustedes que debo señalar entonces enseguida? Igual el sueldo mensual. Igual el sueldo mensual. ¿Qué más hago? Siga. Entre 30. Exactamente. El sueldo Entre mensual. 30
por los días laborados. Bien, el sueldo mensual lo divido entre 30 para saber qué, para saber el valor de un día de esa persona. Sí, claro. Y luego lo multiplico por los días trabajados. Por los días trabajados. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque es que siempre las personas no trabajan los 30 días. Una persona, por cualquier razón, el sueldo mensual está pactado precisamente como su nombre lo indica, mensual. Pero las personas a veces por alguna razón no trabajan los 30 días. Se incapacitó, no fue, pidió permiso, está de vacaciones, ¿sí? Y entonces se le pagarán los días que haya trabajado, por lo menos por este concepto. Dígame. Los días que haya laborado, profe. Se le pagan los días que efectivamente haya laborado, que no siempre son 30, les digo. Cuando son 30, entonces el sueldo mensual es igual al salario. ¿Sí? Da lo mismo. Pero eso hay que liquidarlo, por eso mensualmente se liquida. Dígame, ¿quién me quiere hacer como una pregunta? Bueno, hoy además de estar trabajando con él, se le estamos aprendiendo un poco de esta parte de la legislación, de la legislación de cómo pagar y todo eso, que eso es importante. Bueno, ya esa fórmula la puedo copiar hacia abajo. La copio normalmente y ya tengo liquidado esa columna que se llama salario. Ese es el primer concepto que se le paga a una persona, el salario. ¿Sí? Bueno, ahora viene otro concepto. Apáguenme, ciérrenme el micrófono que está abierto ahí, por favor. Ahora viene otro concepto que es un poquito también, que hay que analizarlo muy bien, que se llama el subsidio de transporte. El subsidio de transporte es un concepto que hay que analizarlo bien. Igual, el día que sacan el decreto donde fijan el salario mínimo, automáticamente fijan el subsidio de transporte, porque eso también es un valor que decreta el gobierno, que ese valor se le debe pagar a unas personas, pero tiene una condición. El subsidio de transporte tiene una condición. ¿Quién me ayuda si recuerda o sabe cuál es la condición para liquidar el subsidio de transporte? ¿Sí? ¿Ah? ¿Cómo? Tiene que ganarse menos de 2 salarios mínimos. Bueno, la norma dice... Hasta 2 salarios mínimos, profe. Eso, exactamente eso es lo que acaba de decir. La norma dice que el salario mínimo se le pagará a aquellas personas que devenguen hasta 2 salarios mínimos. Fíjate que dice hasta, no dice menos. ¿Sí? Hasta 2 salarios mínimos. Entonces, ponemos atención. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué tengo yo que hacer para liquidar este subsidio de transporte? ¿Qué se les va ocurriendo ya? Dice, ¿qué tenemos que aplicar? ¿Ah? La función sí. Exactamente. Para liquidar el subsidio de transporte, nosotros tenemos que aplicar la función sí. ¿Por qué? Porque hay una condición. Hay una condición. Exactamente, te felicito. Bueno, entonces fíjense, y debo tener en cuenta esto. Tengo en cuenta el salario mínimo, pero resulta que la norma me dice es que hasta 2 salarios mínimos. Entonces, aquí ya tengo puesta la palabra, ¿cuántos son 2 salarios mínimos? O sea, yo tengo que tener en cuenta entonces cuántos son 2 salarios mínimos. Entonces, hago la multiplicación aquí. Igual, cojo el mínimo y lo multiplico por 2. ¿Para qué? Para tener el valor de los 2 salarios mínimos. Miren, ya ahí lo tengo. Vamos a sombrearlo para que lo veamos. Ahí que está sombreado de azulito. Ese valor son 2 salarios mínimos. Entonces ahora sí me vengo acá a liquidar el subsidio de transporte. Que ya como lo dijeron, voy a aplicar la función sí. Debemos aplicar la función sí. Entonces decimos igual, sí, paréntesis, pero quiero que salga el cuadro de la función, el cuadro de argumentos para que lo vean más claro. Y me sale mi cuadro de argumentos, a ponerlo por acá. Y está la prueba lógica,
¿qué va en la prueba lógica? Ya eso lo debemos manejar. ¿Qué voy a colocar yo en la prueba lógica? Yo para liquidar, dígame. En la prueba lógica va a ir la pregunta, porque ustedes saben que ya me dijo la norma que todos no tienen derecho, que todos no tienen derecho, que solo tienen derecho aquellos que ganen hasta 2 salarios mínimos. Y yo para poder determinar eso tengo que preguntar. Tengo que preguntar. Ahí va a ir la pregunta. ¿Qué es lo que voy a preguntar? Tenemos que preguntar. Dígame. ¿Qué me quiere decir algo? Bueno, tengo que preguntar que si el sueldo de la persona es mayor, fíjate que como la norma dice que hasta 2 salarios mínimos, pregunto por mayor. ¿Está claro? Entonces, que si el sueldo de la persona, el sueldo mensual, es mayor que 2 salarios mínimos y el valor de los 2 salarios mínimos, yo lo tengo ya ubicado, lo tengo en la celda M4. Lo tengo allí. Entonces, simplemente lo señalo. ¿Y qué debería hacer en ese momento yo? ¿Qué debería hacer allí? ¿Qué deberías hacer para que eso me quede bien en la fórmula? Fijarlo, profe. Establecerlo con F4, fijarlo, como dicen. O sea, convertirlo en una referencia absoluta. Absoluta. Con F4. Listo. Entonces ahora respondo la opción verdadera. Me pasé para el cuadro de en caso de que sea verdad. Ya bajarlo para que lo vean mejor. Me paso para que, en caso de que sea verdad, ¿qué le pasa a un trabajador que gane más de 2 salarios mínimos? En este caso. No lo recibe. No tiene derecho, no hay que pagarle. Y como no hay que pagarle, yo le coloco un 0 aquí. Le coloco 0. O sea que todos los empleados de esta nómina o trabajadores que ganen más de 2 salarios mínimos de subsidio de transporte van a recibir 0. No lo van a pagar, no se les va a pagar. ¿Sí? Listo. Le coloqué el 0. Y ahora vengo a la opción falsa. En la opción falsa hay que pagarle. Porque si el sueldo mensual no es mayor a 2 mínimos, es porque o es igual o es menor. Eso está claro ahí. Entonces, vamos a la opción falsa y ahí también debemos liquidar el subsidio de transporte. El subsidio de transporte no se le paga a la persona, no, porque sí tiene derecho, entonces coja 102.854, no. El subsidio de transporte se liquida igual al salario básico. ¿Por qué? Porque los días laborados también. Sí, se le paga es si va a trabajar. Si va a trabajar, se le paga. ¿Sí? Incluso hay unos casos donde una persona gana el salario mínimo, pero vive en el lugar de trabajo. No tiene derecho al subsidio de transporte. Aunque eso, si la empresa quiere, se lo paga, pero porque el subsidio de transporte fue inventado es ¿para qué? Para ayudar con el transporte de la persona por ir a trabajar. ¿Sí? ¿Sí está claro? Profe, porque hay personas que se ganan hasta más de 2 salarios mínimos y reciben subsidio de transporte. No, pero eso son empresas, ya eso es extralegal. Ya eso es caso especial. Eso es extralegal. Ah, bueno, miren, antes de seguir, analicemos el otro caso. En el caso cuando la empresa pone los transportes, la empresa tiene las busetas o las alquila. Allí la empresa no está obligada a pagarte el subsidio de transporte. Si ella te está transportando, ella te recoge y te trae. No, si quiere no te lo paga, aunque hay empresas que lo pagan, pero no es obligatorio. ¿Sí? Porque ella te está prestando el servicio. Te recogen cerca de tu casa y te traen de nuevo. Sí. Bueno, pero vamos a concentrarnos entonces en esta parte. Dime. Yo trabajo en empresas donde, o sea, lo vemos en mi parte, he trabajado en empresas donde nos pagan el transporte, nos ponen la ruta, pero nos pagan el transporte porque la ruta no nos deja en la puerta de la casa. O sea, se supone que el transporte que nos pagan es por el traslado a la casa, no por el punto donde nos deja la ruta. Ah, porque la ruta la empresa, por eso la ruta no te recoge cerca de la casa, no te recoge cerca de la casa. Pero si te recoge cerca de la casa, en la esquina de la calle,
no está obligado a pagarte el subsidio de transporte. Hay gente que lo recogen en vans en la puerta de la casa. Hay empresas que hacen eso. No está obligado. Bueno, hay pero ya empresas eso que es. le dan el transporte. Ellos les dan los carros para que se transporten también. Claro, ahí no tiene derecho. No tiene derecho. Pero bueno, ya eso hace parte de la parte legal. Y vamos a concentrarnos entonces a cómo liquidarlo acá en el acá en el. Pero de paso sí siempre mencionamos eso. A mí poco me gusta hablar de las cosas que he hecho, pero yo trabajé muchos años manejando nómina de empresa. Muchos años. Esa fue una de mis especialidades. Bueno, entonces, miren, señalo el subsidio de transporte, el valor del subsidio de transporte, en este caso los 102.854. Y debo fijarlo porque ese valor está en una sola parte. O sea que oprimimos F4. Lo dividimos entre 30 para hallar, por favor, el micrófono, para hallar el valor del día y lo multiplicamos por los días laborados, por los días trabajados o laborados. Así se hace la fórmula. ¿Sí? Entonces, en la opción falsa, el valor del subsidio de transporte, que ese valor lo estipula el gobierno, ese valor siempre lo vas a encontrar en los códigos o consultas, subsidio de transporte año 2020, ahí lo vas a encontrar, al lado del salario mínimo. Siempre salen en pareja. Salario mínimo de tal año, subsidio de transporte. Salario mínimo, todos los años hacen lo mismo. Bueno, y ahí sí decimos aceptar. Decimos aceptar. Y automáticamente nos sale un valor. En este caso, en el primer empleado, nos sale 0. Pero entonces vamos a analizarlo, ¿verdad? O sea, yo no debo aplicar las cosas por aplicarlas. Oye, ¿por qué me da 0? Entonces me vengo al sueldo mensual y digo, bueno, este señor gana 2 millones. 2 millones es mayor que 1.755.606. Sí. Como sale por la opción sí, me da 0. No tiene derecho. Entonces le coloco un 0. Ahora, ya esta fórmula la vamos a copiar hacia abajo. Esta función la copiamos hacia abajo para los demás. La copiamos para los demás. Y vemos que ya nos comienzan a aparecer valores. Vamos a verificar. Voy a coger este caso, por ejemplo. 1.500.000. Este empleado gana 1.500.000. 1.500.000 es mayor que 1.755.606. No. Dice que no, claro. Y luego va a los días trabajados. Trabajó sus 30 días completos. Recibió 102.854, que es el valor del subsidio de transporte. Los que no lo recibieron completo fue porque trabajaron menos días. En este caso, que gana 1.400.000, tiene derecho, pero trabajó 25 días. Recibió 85.712. Eso está liquidado ahí correctamente. Y fíjate cómo la función sí nos ayudó a hacer eso sin que nosotros tuviéramos que entonces estar verificando uno por uno. Pero pónganme atención. Yo les puse el ejercicio. Ya dijimos que 2 salarios mínimos son 1.755.606. ¿Sí? Eso es el. Aquí tengo un trabajador que justo gana esa plata. Gana 1.755.606. ¿Ustedes qué dicen? ¿Tiene derecho al subsidio de transporte o no? Gana justo 2 salarios mínimos en este momento. ¿Qué me dicen ustedes? Sí, yo que sí, profesor. Sí, porque la ley dice que hasta 2 salarios mínimos. Vamos a mirar si es verdad. Vamos a mirar cómo lo hizo Excel. Cómo lo liquidó Excel y si está bien o no. La ley dice que hasta. Cuando dice hasta, es que puede ganar justo ese valor y deben pagarle su subsidio de transporte. Mírenlo. La persona tiene derecho y Excel se lo liquida. Porque hasta cuando yo comparo 1.755.606 es mayor que 1.755.606, Excel dice que no.
que no es mayor, es igual, más no mayor, y le pagan. Está correcto. ¿Sí? Eso lo hago adrede para verificarles que cumple con la norma que hasta 2 salarios mínimos. ¿Sí? Si le aumento un peso, ya no le pago. Vamos a hacerlo. Le aumento un peso, voy a modificarle aquí, y en el 6 le voy a poner un 7. Miren, por un peso que le aumenté, automáticamente pierde 102. ¿Sí? 102.000 pesos. Sí, por un peso. Porque ya es mayor. El ser no se pone a, ay, que mira, que es un peso, no, es mayor. ¿Entiendes? Ya es mayor. ¿Sí? Ya no es igual. Entonces, fíjense lo exacto que es eso. Es muy, muy estricto. Bueno, ahí aplicamos la función sí, que ya la hemos aplicado en otras ocasiones. Pero yo precisamente lo quise conducir por aquí, porque ahora quiero que miremos cómo utilizar la función sí, pero en una forma ya un poco más, digamos que más profunda, por no decirle que más compleja. ¿Sí? La función sí se puede utilizar que una esté dentro de la otra, una dentro de la otra. Eso se hace cuando hay más de una pregunta. Cuando hay más de una pregunta, y eso se conoce con el nombre de usar la función sí anidada. Sí anidada. O sea, porque quedan una dentro de otra que parecen un nido. Entonces, así se usa. Bueno, para que ustedes puedan comprender eso, vamos a hacer un ejercicio. Les propongo un taller que tengo acá. La empresa me dice, Ángel, yo necesito liquidar una bonificación, pero con estas condiciones. Pongan atención. ¿Cuáles son las condiciones? Hay 3 condiciones. Una, que si el trabajador gana más de 3 millones de pesos, le vamos a pagar el 1% del sueldo. ¿Sí? Como una bonificación. Si no se cumple esa opción, pero gana más de 2 millones, le vamos a pagar el 3%. O sea, entre menos gane, le van a pagar un porcentaje mayor. Si no gana más de 2, pero gana más de 1, le vamos a pagar el 5%. Y si definitivamente no gana más de 1 millón, le vamos a pagar el 10%. Es una bonificación estratificada, o sea, dependiendo de lo que gane, inclusive el porcentaje va a ser mayor. Eso lo podemos resolver usando la función sí. Pero en este caso serán varias. ¿Cuántas funciones sí creen ustedes que vamos a usar allí? 4. 4. ¿Quiénes dicen 4 y quiénes dicen que 3? Ya les voy a decir. Son 3. Vamos a usar 3 funciones sí. 3 nada más. Y ahora les explico por qué nada más son 3. Bueno, vamos a empezar a hacerlas. Vamos a empezar a aplicarlas. Pongan mucha atención. Porque me ubico allí. Y lo primero que hacemos entonces es decir igual sí y abrir paréntesis. Vamos a abrir el cuadro de la función. Cuadro de argumentos para que lo vean más fácil. Lo podemos hacer directamente. Ya después aprenderemos a hacerlo directamente. Bien, me sale mi primer cuadro de la función sí, cuadro de argumentos. Prueba lógica. Ya dijimos que en la prueba lógica siempre va la pregunta. Va la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Si a mí ya la empresa me explicó y me dijo que mirara, que comparara entonces el sueldo con estos valores, o sea, con 3 millones, con 2 millones y con 1 millón. Entonces yo tengo que ir al sueldo de la persona, el sueldo, y decir que si es mayor que el primer valor que me pusieron aquí, que el primer criterio, en este caso 3 millones. Entonces comparo el sueldo de la persona con 3 millones. ¿Sí? ¿Está claro? Ahí lo comparo. Ese 3 millones, yo dentro de la fórmula tengo que fijarlo, tengo que establecerlo. Entonces oprimo F4.
Fíjense, ya hice la primera pregunta. Respondo la opción verdadera. En caso de que el sueldo de la persona sea mayor que 3 millones, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer en caso de que esa persona devengue más de 3 millones de pesos? Pagarle el 1%. Debo pagarle el 1% de su sueldo. Entonces tengo que multiplicar el sueldo de la persona por ese porcentaje que esté allí. Fíjate que yo no escribo el 1%. Yo señalo, como lo tengo acá, lo señalo acá, la celda Q1. Y tengo también que hacer ¿qué? Tengo que fijarlo también. Hay que fijarlo. Porque está en una celda única. Para que siempre lo busque ahí para multiplicar. Bueno, ya ahí hice los dos primeros pasos que se hacen en toda función sí. Me falta la opción falsa. La opción falsa. Me ubico en la opción falsa. O sea, me paso para la cuadrícula, para la ventanilla de la opción falsa. Y allí resulta que yo no puedo contestar la opción falsa como lo hacía habitualmente. Si fuera una sola función, sí, claro, lo haría. Pero no. Resulta que yo ahora tengo que ir a insertar otra función sí. Tengo que insertar una nueva función sí. Te pongan atención cómo lo hacemos. Pongan mucha atención que ahí es donde está el paso. Me voy al cuadro de nombres. Al cuadro de nombres que ya ustedes lo conocen. Y ahí inclusive me aparece la opción sí. Si quiero abro la lista o si no señalo esa función sí que ya me salió allí. Miren, di clic allí cuando me apareció la función sí. ¿Qué hizo? Me insertó un cuadro nuevo de la función sí. Me salió otro cuadro de argumentos de la función. Lo que quiere decir que inserté una nueva función sí. Entonces, aquí hago ¿qué? La segunda pregunta. La segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? Que si el sueldo es mayor que el segundo valor. El segundo valor, en este caso, 2 millones. En este caso, 2 millones. Siempre no se les puede olvidar oprimir F4 en estos casos. En el valor de los 2 millones, oprimir F4, establecerlo como valor o referencia absoluta. Bien, respondemos la opción verdadera. Opción verdadera. ¿Qué nos dice la opción verdadera? Que el sueldo lo multiplique por el porcentaje que tengo acá enfrente. En este caso, 3%. 3% celda Q2. También debo oprimir F4. F4. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Me ubico nuevamente en la opción falsa. Me ubico en la opción falsa nuevamente de esta función sí y voy al cuadro de nombres nuevamente. Cuadro de nombres. Si no me aparece enseguida la función sí, hago clic. Función sí. Me inserta una nueva función sí. Entonces fíjense que ya llevamos 3 funciones sí. En lugar de una, llevamos sí ahí consecutivas. En ningún momento hemos salido. Hemos seguido trabajando en la misma función. Bueno, ahora hago otra vez la pregunta. Que si el sueldo mensual es mayor que, en este caso, el último valor, 1 millón. 1 millón, F4. F4, respondo la opción verdadera. En caso de que fuera verdadera, en este caso, diríamos que el sueldo mensual lo multiplicaríamos por el porcentaje que nos indica acá, que en este caso es el 5%. Damos F4. F4. Y aquí es donde viene que algunas personas dicen que son 4. No, son 3. Porque ahora la última opción, que ya no hay más por qué comparar, la respondo en la opción falsa. ¿Sí? Ya yo pregunté, ¿es mayor que 3 millones? No. ¿Es mayor que 2 millones? No.
¿Es mayor que 1 millón? No. Si no es mayor que 1 millón, es porque necesariamente es menor. Entonces no hay que volver a preguntar. Hay personas que vuelven y hacen otra pregunta y no es necesario. Lo que hay es que responder entonces esta opción aquí, decir que si el sueldo, multiplicarlo por el último porcentaje. En este caso, el 10%. Y también decimos F4. Listo. Y ahí quedó hecha mi función sí para resolver ese problema de cómo pagar esa bonificación. Y vamos a dar a aceptar para ver. Vamos a dar a aceptar. Y nos salió nuestro primer valor. Nos salió el valor 100,000. Bueno, siempre acostúmbrense que cuando apliquen una función en un ejercicio, dígame. Vamos a revisarla si quedó buena o sí, no. Claro, eso se llama hacer la prueba de escritorio. Prueba de escritorio. Hay que revisar. Yo no puedo decir, sí, está bien. No, señor. Entonces yo pregunto, bueno, ¿cuál es el sueldo de este señor? Donde siempre se hace en la primera fila. Gana 2 millones. Vamos a hacer la prueba para ver por qué le da 100,000. Bueno, pregunto, ¿2 millones es mayor que 3 millones? No, cierto. Bueno, entonces vuelvo y pregunto, ¿2 millones es mayor que 2 millones? No es mayor. Entonces él vuelve y toma esto es lo que hace el sistema internamente, lo que es que lo hace rapidito. 2 millones es mayor que 1 millón. Sí. Y entonces le paga el 5%, porque él entra por esta opción. 5%. El 5% de 2 millones son 100,000 pesos. ¿Sí o no? Multiplicar 5 por 2 da 100,000. Entonces está bien. Ya yo verifiqué que en ese caso eso quedó perfecto. Ahora voy a copiarlo hacia abajo. Pongan atención. Lo copiamos hacia abajo para ver si nos funciona para los demás. Miren, ya lo hice y se copió. ¿Qué verifico? No me salió ni un error de los errores de Excel. Si hubiésemos dejado de dar un solo F4 a una de las celdas, me hubiera sacado error en alguna de las celdas, me hubiera sacado error. ¿Sí? Entonces, eso me indica que no hay errores de ese tipo, que quedó bien. Y vamos a verificar otro caso para salir de dudas, ¿cierto? Por ejemplo, este señor, que estoy señalando, gana 3.500.000. ¿Sí? Que está acá, voy a ponerle un colorcito para que ustedes lo vean mejor allá. Ese gana 3.500.000. Voy a hacerle la prueba de escritorio. 3.500.000 mayor que 3 millones. Sí. 3.500.000 mayor que 3 millones. Sí. Le paga el 1%. El 1% efectivamente, este señor recibió 35,000 pesos. El 1% de 3.500.000 es 35,000. Entonces quiere decir que eso está claro. Vamos a coger otro. Este gana el mínimo. El mínimo son 877.803. ¿Mayor que 3 millones? No. ¿Mayor que 2 millones? No. ¿Mayor que 1 millón? No. Le corresponde el 10%. 10%. El 10% de 877.803 son 87.780. Lo que quiere decir que eso está bien aplicado. Bueno, ¿cómo les pareció eso? ¿Cómo lo entendieron o no? Si no lo entendieron, lo hacemos de nuevo. Y también podemos hacer otros ejercicios del mismo tipo. ¿Cómo les pareció? Muy complicado. Hablen. Hay que practicarlo, es bastante largo el proceso. Sí, yo sí creo que tiene que pasar la base de datos para no ir practicando enseguida. Sí, estoy completamente de acuerdo que esto no se aprende de un día así enseguida. Pero, ¿qué tal les pareció? ¿Qué tal les parece esa funcionalidad de Excel? La misma función sí,
usada varias veces. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las preguntas que haya que hacer. Pueden ser más. De aquí puse nada más 3. Profe, tiene un límite. Tiene un límite de preguntas. No. Pueden hacer muchísimas más. De acuerdo a lo que tú realmente quieras. Pueden ser más. Yo comencé aquí con 3 para explicarles a ustedes, pero pueden ser muchas más. Tú lo que tienes que llevar siempre es tu control, es de que en la opción falsa insertas la nueva función sí. Y lo otro es que en la última ya no vuelves a preguntar. Cuando ya estás aquí y hay otro valor acá abajo, ya ahí no se pregunta más, sino que en la última opción falsa incluyes el último valor. ¿Sí? Vamos a hacerla nuevamente. Incluso ahora voy a cambiar, vamos a dejar la base de datos, pero vamos a cambiar. Yo puedo cambiar los valores, ¿no? Yo puedo cambiar los valores si quiero. Pero ahora vamos a hacer una cosa. Ahora no quiero trabajar con porcentaje. Pónganme atención. No voy a trabajar con porcentaje, sino que vamos a trabajar diciendo, vamos a cambiar los valores si queremos. Voy a cambiar aquí a 5 millones. $3. Y 2. Aunque bueno, así yo puedo cambiar los valores. Inclusive cuando estaba aplicada, yo podía cambiar los valores y la función iba a seguir funcionando normal. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los valores estaban establecidos como referencias absolutas. Esa es la ventaja de trabajar siempre con referencias absolutas. Pero bueno, voy a aprovechar también para cambiar entonces algunos sueldos. ¿Para qué? Porque aquí tengo sueldos muy bajos. ¿Sí? Entonces voy a poner, por ejemplo, que esta persona gana 5 millones, por ejemplo. ¿Sí? Esta gana 6,5. Pone que parezca una empresa que paga buena plata. Bueno. Ponemos atención. Que aquí tengo la nómina y se acuerdan del formato condicional. Yo pude establecer que en esta nómina validar el salario básico para que nadie pudiese tener el sueldo por debajo del mínimo. ¿Sí? Controlando entonces que nadie pudiera ser por debajo de ese valor. ¿Sí? Bueno, a menos que sea de medio tiempo, pero de otra forma nadie debe ganar menos del salario mínimo. ¿Ah? Ese valor. Porque este valor es que esta es una operación. Estoy haciendo mal porque aquí, pongan atención, allí estaba copiando el salario, lo que debería ser el salario mensual, lo copié en el salario básico, que es una operación. ¿Sí? Bueno. Y aquí. Bueno, estoy cambiando unos sueldos. Y ahorita acá entonces lo que voy a hacer es que no voy a trabajar con porcentaje. Esto lo hago porque a veces me pasa que cuando hacemos el ejercicio con porcentaje y después lo cambiamos, la gente tiende a confundirse. No sé por qué. Bueno, voy a decir que aquí entonces que si gana 5 millones, le vamos a pagar 1 millón de pesos. Pero entonces tenemos que quitar este formato de porcentaje, lo voy a cambiar. Sí, es decir, aquí y decir copiar formato para pegarlo acá, porque ya no quiero porcentaje, sino valores. Esta, porque no sé, moneda. ¿Qué moneda, no? Aquí peso Colombia, español Colombia. Ajá. Entonces, ahora sí. Va a decir que entonces que si gana 5 millones le van a pagar 1 millón. Si gana 3, le vamos a pagar
2. Si gana 2, le vamos a pagar 3. Y si gana definitivamente menos de 1, vamos a pagar 5. Esto como por decir algo. ¿Sí? Pero bueno, esas son las condiciones. ¿Están claros? Si la persona gana 5 millones, le voy a pagar 1. Si gana 3, le pago 2. Si gana 2, le voy a pagar 3. Y si gana definitivamente menos de 2, le voy a pagar 5. Esto es para hacer el ejercicio. Eso no pasa en ninguna parte. Bueno, pero vamos a aplicarla. Vamos a aplicar entonces la función. ¿Qué se hace? Lo mismo. Igual si abrimos paréntesis y abrimos el cuadro de argumentos de la función. Listo. Y comenzamos a trabajar. Comenzamos a operar. Entonces, prueba lógica. Ya les decía que siempre comparamos en este caso contra ¿qué? Contra el sueldo. Contra el sueldo, que en este caso será L6. Y digo entonces que si el sueldo es mayor que el primer valor que tengo acá. En este caso P1. Y hay que establecerlo siempre. Establecerlo como referencia absoluta. Si yo no lo establezco como referencia absoluta, alguno de esos valores, cuando copie la fórmula me saca error. En el primero no lo noto, pero después me saca error. Sí, porque se va rodando. Bueno, valor que si verdadero. Fíjate lo que pasa ahora. En el valor que si verdadero yo no tengo que multiplicar nada, porque yo no tengo porcentajes. Yo lo que tengo son unos valores fijos. ¿Qué debo hacer en ese caso? ¿Qué debo hacer? En caso de que sea verdadero, ¿qué debo hacer en este caso? ¿Quién me dice? Señalar el valor que está al frente, que fue el valor que me dijeron. Que si gana más de 5 millones, le pague el valor que está enfrente, que en este caso es 1 millón de pesos. Lo tengo es que señalar. Fíjese que no tengo que multiplicar por nada. Gana más de 5 millones, páguele 1 millón y ahí lo tengo escrito. Entonces, y oprimo F4, eso sí tengo que hacer. ¿Sí? F4. Listo. Me voy a la opción falsa y voy a insertar otra función sí. Eso es lo que sí tengo que hacer. Insertar otra función sí al cuadro de nombres y coger ahí. Y a veces apenas uno se acerca le sale. Puedes dar clic allí. Inserta otra función sí. Tú te das cuenta porque te sale un cuadro de argumentos de la función en blanco. En blanco, o sea, todos los cuadros, las casillas están en blanco. ¿Para qué? Para que hagas la siguiente pregunta. Sueldo mensual mayor que el valor siguiente. En este caso, 3 millones. F4. Valor si verdadero. Es valor que estipularon, en este caso, Q2, 2 millones de pesos. F4. F4. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Vamos bien? Valor si falso. Valor si falso. Otra vez para el cuadro de nombre. Cuando aparezca la función si, damos clic. Sale otro cuadro. Un nuevo cuadro de función si. Sueldo mensual. Mayor que, o sea, vuelvo a comparar. En este caso, ¿qué? Este valor, 2 millones. Celda P3. F4. Pasamos para el valor si verdadero y señalamos el valor que nos estipularon. Celda Q3. Q3. F4.
Y como ya no tengo más valores contra los cuales comparar, en la opción falsa señalo el último valor, que en este caso son 5 millones, celda Q4. Fíjense que ¿cuál fue la diferencia? Que aquí no tuvimos que estar multiplicando, porque aquí nos dieron fue valores. En cambio allá multiplicábamos porque nos dieron porcentajes. Cuando no le dan porcentajes tiene que hallarlo, entonces tiene que multiplicar por algo para poderlo conseguir, en ese caso por el sueldo. Bien, esto debe estar bien, doy a aceptar aquí. Aceptar y sale el primer valor. De otras cosas sale 5 millones de pesos. Comparo, el sueldo de esta persona es 2 millones. ¿2 millones mayor que 5? No. ¿2 millones mayor que 3 millones? No. ¿2 millones mayor que 2 millones? No. Sale por la última opción, por eso le paga 5 millones. ¿Está claro? ¿Está claro, señores? Aló. Que si está claro eso. Vamos a copiar hacia abajo. Como aquí la gente tiende a ganar menos de 2 millones, a la mayoría le pagó 5 millones. Pero vamos a ver este caso por el cual le pagó 2 millones. Porque gana 5 millones. Mira, gana 5, ¿verdad? Este caso. Cuando preguntó, ¿5 millones mayor que 5 millones? No. Entonces se vino por la otra opción. ¿5 millones mayor que 3? Sí, 2 millones. Le pagó 2 millones. Sí, está claro. Al único que le pagó 1 millón es a este. Gana 6 millones 500. Cuando preguntó 6 millones 500 mil pesos, ¿mayor que 5? Sí, claro, es mayor. 1 millón. Entonces fíjense que eso queda, que eso no falla. Eso nos da. Si lo hacemos bien, eso se cumple y nos da siempre nuestros resultados correctamente. Con una buena que hagamos bien hecha, ya funciona para todas las demás. Y no tenemos más problema con eso. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Qué tal le parece? ¿Qué tal le parece el uso de la función sí en estos casos? Profe, que hay que practicarla. Sí, pero te estoy preguntando que qué te parece, si te parece como que bien, malo. Claro, sí, bastante útil. Es buena, pero es de cuidado. Es de mucho cuidado, de mucho cuidado, de mucho cuidado, pero que sí efectivamente la podemos trabajar. Sí. Bueno, esa función me gustaría mucho que la practicaran para que la pusieran en uso. Pónganme atención ahorita. Vamos a escribirla, pero directamente. Uno puede escribir la función. Ustedes han visto que yo muchas veces, que algunas veces usamos la función directamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Pongan atención. ¿Qué es lo que hace? Cuando yo la uso directamente, yo lo que tengo es que separar cada una de los valores que se colocan cuando tiene el cuadro, hay que separarlos con punto y coma. Con punto y coma. ¿Sí? Eso es lo que sí hay que tener pendiente. Que hay que separar con punto y coma para que pueda funcionar. Bueno, vamos a intentar hacerla directamente. ¿Sí? Vamos a ver, ustedes me van a ayudar. Pongamos atención. Entonces decimos igual, función sí,
paréntesis, y yo no voy a abrir el cuadro de diálogo, no voy a abrir. Lo que voy a decir es, como sé que tengo que comparar el sueldo, entonces señalo la celda del sueldo. En este caso, L6, ¿verdad? Que es donde está el sueldo. Entonces digo, mayor que esta celda, la P1. Y tenemos que oprimir F4. Esa sería la pregunta, ¿verdad? Esa es la pregunta. Entonces, aquí digo punto y coma. Tengo que separar. Punto y coma. Respondo la opción si el valor es verdadero. Si el valor es verdadero, ¿qué tengo que hacer? Señalar el valor que me dijeron, este que está acá en la Q1. Y también oprimo F4. Punto y coma. ¿Sí? Fíjate que ya ahí respondí la opción verdadera. Y como ahora tengo que, estando en la opción falsa, insertar otra función sí, la escribo sí y abro paréntesis. ¿Sí? Lo que hice ahí fue insertar otra función sí. Lo que pasa es que ahora lo estoy haciendo directamente. Función sí. Y entonces digo, el sueldo, L6, mayor que el segundo valor, F4. ¿Qué debo colocar ahora? ¿Qué debo colocar? Punto y coma. Punto y coma. No se me puede olvidar un punto y coma de eso. Punto y coma. Debo ir separando y señalo entonces el otro valor. F4. Punto y coma. Inserto otra función sí. Entonces escribo sí, paréntesis. Paréntesis, este. Y vuelvo y comparo. Digo L6 mayor que el siguiente valor. F4. ¿Qué viene? Punto y coma. Punto y coma. ¿Por qué me contestas así? Punto y coma. Punto y coma. No. El siguiente valor. F4. Y ahora digo punto y coma y señalo el último valor. No tengo que insertar otra función. El otro valor, F4. ¿Qué tengo que hacer ahora? Contar los paréntesis que abrí. Contar los paréntesis que abrí. ¿Cuántos abrí? 1, 2 y 3. Y eso debo cerrarlos ahora. ¿Por qué son 3? Porque solamente utilicé 3 funciones, ¿sí? Y damos enter. Fíjense que nos da nuestro mismo resultado. El mismo resultado. ¿Está claro? ¿Cómo les pareció más fácil? Si usamos los cuadros o lo hacemos directo. Directo es mejor, profe. Sí. ¿Quién me dice así, Lidia? Con los cuadros. Fíjense, cada quien se acomoda. Lo cierto es que sí, ya después cada quien lo usa como mejor le parece. ¿Sí? Cuando ya uno maneja eso, directo es mejor. Pero cada quien se acomoda. Para eso tiene también la otra opción. Para eso tienen la otra opción. Entonces, ya, cuando yo se la pida, yo ni cuenta me voy a dar cómo lo hicieron. Ustedes la harán como mejor le parezca. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Aquí vamos a copiarla hacia abajo. Fíjense que dio lo mismo, funcionó perfecto. Lo único, esta función es muy práctica, muy dinámica, de mucho cuidado. Mucho cuidado, porque es que resulta que si me sale un error, fue porque seguramente pasaron estas dos cosas. O me comí un punto y coma, o dejé de dar un F4 en una celda. Y entonces después para buscarlo acá, eso es casi como sacarse un ojo. Entonces, y ya les decía, aquí la estamos usando con 3, pero podrían ser más.
podrían ser más, todo dependerá de lo que nosotros pretendamos hacer. ¿Sí? Bueno, esta es una nómina completa. Aquí está la columna de las horas extras, que tocaría liquidarlas, pero no sé, ya estamos muy en... Este curso es bastante rápido. Nos quedan 3 clases y siempre falta aún falta material por ver. Entonces toca evaluar bien eso. Pero esta es una nómina completa, mira. Están los conceptos principales, los devengo, después aquí liquidamos la salud y la pensión, el fondo de solidaridad, que es un criterio que también toca liquidarlo utilizando la función sí. Y hay otros criterios. Yo acostumbro en estos talleres a las horas extras liquidarlas en otra hoja, en una hoja diferente, abrir una hoja aparte, llevarnos la nómina para allá y liquidar las horas aparte, pero que después la traigamos para este campo. O sea, eso es vincular el valor de una hoja con otra. Liquido en una hoja. ¿Y por qué las liquida por aparte? Porque las vas a liquidar como nocturnas, diurnas, dependiendo de lo que cueste. Claro. Y si las liquido aquí, se me haría muy larga esta hoja. Entonces lo que hago es que las liquido aparte y para acá traigo el valor total ya. El valor total por trabajador. Sí, y lo coloco aquí. Si la persona me pregunta, oye, ¿por qué ese valor? No estoy de acuerdo, le muestro las hojas de al lado y acá sí están liquidadas una por una. Recargo nocturno, horas extras diurnas, horas extras nocturnas, horas dominicales, todas. Pero al final dan es un total. Y ese es el que coloco acá en eso es para efecto de ahorrar, porque finalmente la que se imprime es la planilla esta, ¿verdad? Yo no imprimo aquella. Claro, esta la imprimo. Las personas generalmente cuando se hace esto así, firman por acá, firman el recibido aquí, ¿no? Del neto a pagar. Y bueno, una nómina pequeña. Pero eso no sería firmado por el trabajador, sino el finiquito de pago, ¿no? Te estoy hablando de que esta sería en caso de una empresa pequeña. Yo puedo generar la planilla y hacerlo firmar aquí, porque no le saco la liquidación. Lo puedo hacer igual en otra parte, sacarle el recibo para que vean todas sus cosas, pero si no, lo hago aquí. Una empresa pequeña de 10 personas, por ejemplo, no amerita estar haciendo tanto. Les muestro todo y les digo, fírmame aquí. Sí, porque esto realmente, Excel para manejar nóminas se hace en empresas pequeñas, porque ustedes saben que ya existen programas de todo tipo para liquidar nóminas, aplicaciones, ¿sí? Entonces ya generalmente una empresa grande tiene una aplicación. Claro que yo recuerdo que en una empresa comencé con una nómina así pequeña en Excel y cuando vine a ver ya iban 200 personas y lo tuve que seguir manejando en Excel hasta tanto trajeron la aplicación. Pero mientras tanto tocó así y se puede. Excel se presta para todas esas cosas. Y le hacía los volantes, le hacía los recibos por aparte, ¿sí? Pero era bastante complejo. Pero sí se puede. Bueno, yo no les quería... ¿qué tal les pareció eso? Ya estamos sobre el tiempo. Me gustaría que, como dicen ustedes mismos, practicaran. Entonces, yo les voy a subir esto a la plataforma. ¿Oyeron? Lo vamos a subir para que tengan la oportunidad de trabajar. ¿Quieren que hagamos nuevamente este ejercicio? ¿O creen que ya les... ¿Cómo? ¿Aló? Socializando No, profe, más. sí, no. Yo le iba a decir a eso que lo montara a WhatsApp, pero si lo vamos a la plataforma también perfecto para nosotros practicarlo mañana temprano. Porque por lo menos en mi caso no quiso interrumpir mucho la clase, pero tengo problemas en el internet. Las imágenes me llegan bastante retrasadas. O sea, estoy escuchando toda la clase, pero las imágenes me llegan bastante retrasadas. Sí, eso por el internet. Por el internet. Profe, al igual soy yo. Sí, eso casi siempre te va a prestar eso. El internet está muy caro y todo el mundo no tiene plata para estar pagando internet costoso.
Y bueno, es un esfuerzo grande que ustedes están haciendo también. Pero bueno, sí, tenemos que entender eso. Creo que estamos... Sí, pero es complejo hacerlo así. Bueno, de todas formas también saben que queda el video, que después lo pueden Nada más se va a revisar. trabajar la nómina hasta ahí, profe. Sí, te digo, estoy evaluando porque te digo, hay muchos temas pendientes y ya la nómina después lo que se convierte es en hacer muchas fórmulas. Y le conviene más que todo es a aquellas personas que trabajan y se les facilita, pues, a los que trabajan en talento humano y eso, pero hay otras personas, pero realmente son fórmulas. ¿Cómo se liquida una hora extra diurna? El subsidio, el valor del sueldo dividido entre 240, que son los números de horas mensuales, por el porcentaje de la hora, que cada hora tiene un porcentaje distinto, por el número de horas trabajadas. Y eso después es repetir lo mismo, cambiando ¿qué? Cambiando los porcentajes. Los valores. Sí. Entonces, lo que estoy hablando que las horas que tenemos ya son cortas. De todas mañana arranco por aquí. Mañana arrancamos por aquí. Pero lo más seguro es que tengamos que adelantar hacia otra. Falta revisar muchas funciones. Y sí, hay otra cantidad de funciones que hay que hacer. Entonces, después no quiero que queden esas. Pero este taller a mí me gusta, a mí me fascina, es muy interesante. Sí, y es completo. Yo lo tengo completito. ¿Sí? Ahí miramos también cómo nos queda el tiempo. Voy a llamar a lista antes de que finalice, de que vayamos finalizando. Vamos a llamar a lista. Ya cómo estuvo esa asistencia hoy. ¿Quién me soltó el perro otra vez? Voy a detener la grabación. Bueno, nos vemos mañana. Que tengan buena noche.